Hola, mi nombre es Sebastián Luna. De esta manera doy inicio a mi ponencia. Hoy les hablaré sobre lo que son los delitos sexuales, delitos que a pesar de estar en pleno siglo XXI siguen siendo comunes en nuestro país, comunes en nuestras ciudades. Espero que este material sea de gran aporte o sirva de gran aporte en cuanto al tema del que vamos o que acabamos de mencionar. Para dar inicio, hablaré de lo que son los atentados al pudor, que no es nada más y nada menos que un acto contrario a lo que vienen siendo las buenas costumbres. Viene siendo una especie de ejercicio intencional y directamente sobre una persona sin su consentimiento, en contra de su voluntad, y que se realice ya sea de manera pública o de manera privada. Como hablamos en estos momentos de lo que es, que puede ser de manera pública o de manera privada, seguiríamos hablando de lo que viene siendo el ultraje al pudor público, que no es nada más y nada menos que lo que nos dice o nos explica el artículo 381 de nuestro Código Penal, que es todo acto que ofenda al pudor efectuándolo públicamente. Esto consiste en algunos hechos o actos que sean atentatorios contra la moralidad, hablando desde el punto de vista sexual. Bien sea realizado públicamente por un sujeto sobre su propia persona o sobre otra que consiente a dicho acto o aún en contra, es decir, cuando este sujeto pasivo no consiente o es víctima de violencia o amenaza por parte de la gente que realiza dicho acto, en ese caso existe un concurso de delitos. El atentado al pudor sobre la víctima y el ultraje público al pudor por haber cometido, por haberse cometido, mejor dicho, en un sitio público. Es por eso que lo llamamos ultraje al pudor público. Si hablamos de gestos, palabras, cantos o señas, estamos hablando de ofensas a la decencia pública. Y eso está establecido en el artículo 536 del Código Penal. Siguiendo o hablando de los temas de los delitos de carácter sexual, tenemos uno de los principales, que viene siendo la violación. Obviamente, para entender este término tenemos que dar un breve concepto, que en tal sentido, o mejor dicho, en sentido general, sería la realización del coito sobre una mujer sin su consentimiento, estando sujeta a penas agravadas por exponer al embarazo a la ofendida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 374 de nuestro Código Penal. Podríamos definirla como una cópula practicada en persona de uno u otro sexo contra su voluntad o contra su consentimiento. En la misma se emplea la violencia o las amenazas para constreñir el acto carnal, siendo que se obra contra la voluntad del ofendido. En otras circunstancias, la violación presunta,
que se encuentra también tipificada en la segunda parte del artículo 374, nos habla de cuando se obra sin el consentimiento del agraviado, si es menor de 12 años o que no haya cumplido los 16, si el culpable es un ascendiente, tutor o institutor, detenido o condenado, confiado a la custodia del culpable, del culpable, o si no está en capacidad de resistir por causas de enfermedad física o mental, por el empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticas o excitantes. En este caso, hablaríamos, por ejemplo, del éxtasis, que viene siendo una droga ya muy conocida en estos años. Luego de haber dado un concepto general de lo que viene siendo la violación, vamos a hablar más específicamente de lo que viene siendo la violación de carácter sexual, la violación sexual, que consiste en constreñir mediante violencia o amenaza para obligar a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado que comprenda la penetración de manera vaginal, anal o oral, o mediante la introducción de algunos objetos de cualquier clase por alguna de estas vías que les acabo de mencionar. Es una violación de carácter sexual. De allí pasamos a lo que es el acto carnal con víctimas especialmente vulnerables. Se refiere al aprovechamiento de la condición personal de la víctima o de la relación que posee con el actor, atentando de esta manera contra la dignidad, la integridad física y la libertad sexual de la mujer, aprovechando su situación de vulnerabilidad. De allí continuamos con lo que vienen siendo los actos lascivos. Son aquellos aprovechamientos de la condición personal de la víctima o de la relación que posee con el actor que atenta contra la dignidad, integridad física y libertad sexual de la mujer, aprovechando obviamente también, como lo acabamos de mencionar, su situación de vulnerabilidad. Por otra parte, si seguimos hablando de los delitos sexuales, también tenemos que mencionar lo que es la esclavitud sexual, que es la privación ilegítima de la libertad para la compra, venta, préstamo, trueque u otra negociación análoga, en este caso, de una mujer para que sea explotada sexualmente. Continuamos también con lo que vendría siendo el acoso sexual, que ya sería un ámbito un poco diferente, ya que viene siendo como la especie del aprovechamiento de una situación de superioridad que puede ser laboral, docente o análoga, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional bajo amenazas de daño frente a las legítimas expectativas en el ámbito de la relación, para lograr un acercamiento sexual a beneficio del sujeto activo o de un tercero. Ahora hablamos de lo que viene siendo la desfloración, que es la ruptura o desgarro del himen. Puede ocurrir en el primer coito en la violación, como también en cualquier otro elemento diferente o cualquier otro elemento diferente al pene. Existe lo que es la violación con desfloración, que es cuando se realiza los exámenes genitales. El médico debe verificar si existe desfloración del himen, porque la violación depende
de su integridad. El himen es una membrana en la mucosa de la vagina que incluye parcialmente la vagina de una mujer cuando es virgen. La formación del orificio del himen es variable, siendo su espesor de 1 milímetro aproximadamente, pudiendo ser o más grueso o más delgado. Eso depende ya de la mujer. Existe también lo que viene siendo la desfloración reciente o tardía. Allí hablamos de los signos internos de la violación que se verifican con el examen ginecológico. El desgarro se presenta en forma de muescas irregulares, ulceradas o falta de revestimientos mucosos. En el himen anular generalmente se produce 4 o 5 desgarros y en el semilunar varía el número de colgajos. Los desgarros suelen cicatrizar después de 3 o 4 días, pero los bordes del mismo no se vuelven a unir. Dentro de lo que son los delitos sexuales, voy a concluir hablándoles de lo que viene siendo el aborto. En este caso, comenzaré explicando lo que es el aborto procurado, ya que está establecido en el artículo 430 del Código Penal, que establece lo siguiente: la mujer que intencionalmente abortare, valiéndose de ello de medios empleados por ella misma o por un tercero, con su consentimiento, se castigará con prisión de 6 meses a 2 años. Existe también el aborto provocado o consentido, tipificado en el artículo 431 de nuestro Código Penal, que reza que el que hubiere provocado el aborto de una mujer con el consentimiento de ésta será castigado con prisión de 12 a 30 meses. Todo esto está tipificado en nuestro Código Penal. El aborto sufrido. Hablaríamos del artículo 432 del Código Penal, que dice: el que haya procurado el aborto de una mujer empleando sin su consentimiento o contra la voluntad de ella medios dirigidos a producirlo, será plenamente castigado con prisión de 15 meses a 3 años. Y si el aborto se efectuare, se concretara, la prisión será de 3 a 5 años. Este tema de los delitos sexuales es un tema sumamente amplio. Yo espero haber abordado puntos que consideré son sumamente importantes. Los demás no es que sean de menor importancia, pero es un tema bastante amplio para esta ponencia. Por lo tanto, hay otros aspectos que no pude ampliar o tocar en esta ponencia, pero espero haber cumplido por lo menos con temas que son sumamente importantes dentro de lo que son los delitos sexuales. De esta manera doy por concluida mi ponencia, agradeciendo su atención, profesor.